El tema del mensaje en esta mañana lo he titulado Sanados para servir. Y en el capítulo 2 de Marcos, versículo 17, Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bueno, es una lógica aplastante, ¿no? Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Y yo en esta mañana quiero hacer una especie de comparación de la sanidad del cuerpo y la sanidad espiritual. Porque la historia que nos ha leído en la lectura anteriormente es la sanidad de la suegra de Pedro. Jesús sana a una mujer que tenía fiebre. Pero yo quiero coger esta sanidad, pero trasladarla a la sanidad espiritual. Ser sano espiritualmente. Y vamos a ver cómo podemos, en el mensaje, entender la sanidad del cuerpo, pero mayormente aplicarla a la sanidad espiritual. Entonces la pregunta que tengo inicial es: ¿quién quiere ser sano espiritualmente? ¿Quién tiene necesidad del médico de las almas? ¿Quién tiene necesidad de eso? Mucha gente, ¿verdad? Mucha gente tiene necesidad de Cristo. Algunos creen que no, pero sí, están enfermos espiritualmente y necesitan al Señor. Yo recuerdo que estando de capellán en el Hospital Universitario de Santa Cristina de Badajoz, llevaba mi identificación en la bata. Y algunos me abordaban como si yo fuera un médico. Pero tenía que decirles que era capellán evangélico y médico de almas. Bien, pues este versículo que acabo de leer nos sitúa muy en el contexto del pasaje de Marcos, del capítulo 1, en el que Jesús vino con un propósito. Y veremos cómo el pasaje de la sanidad de la suegra de Pedro nos representa bastante bien. Si tú todavía no has sido sanado por Cristo, pues ahora es el momento. Y si has sido sanado, ¿qué te corresponde hacer? Después de haber sido sanado. Vamos a ver, todos juntos. En primer lugar, Marcos 1, 29 y 30. Y inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada enferma con fiebre, y enseguida le hablaron a ella. Normalmente, quitando algunas excepciones, nacemos con buena salud física, ¿verdad? Pero a la medida que vamos creciendo, aunque tengamos alguna gripe, alguna infección, algún rasguño, etcétera, cosas que nuestro organismo puede vencer con ayuda de la medicina, normalmente gozamos de buena salud. Aunque hay una realidad a la que nadie escapa y que afecta a todo ser humano, que en cualquier momento de la vida de una persona puede venir un dolor físico, un sufrimiento, una debilidad, una tragedia. Entonces es cuando surge la pregunta: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Es cierto que cuando Dios creó el mundo, todo era bueno. Sin embargo, el pecado entró en la creación y con él llegaron el sufrimiento, la muerte y la enfermedad. Es una realidad. Es cierto que cuando Dios creó al mundo, pues paseaba el Señor allí con Adán, ¿no? Decía que paseaba con él y hablaba con él, ¿no? La verdad que eso tendría que haber sido algo maravilloso, ¿no? Lástima que eso se perdió. Se perdió cuando el pecado pues, entró en la creación. Algunos líderes judíos pensaban que si alguien estaba enfermo era porque había cometido algún pecado. Bueno, todavía hay quien lo cree, ¿no? Pero eso no es la verdad
de la Biblia, ¿no? Porque el pecado, pues, entró en el mundo, por un hombre, efectivamente, y por otro la salvación. Ahora bien, todos nacemos con una tendencia a hacer mal, al pecado. Por eso es que algunos de los judíos pensaban eso. Incluso cuando Jesús era un ciego de nacimiento, ¿qué es lo que responden los judíos? Seguro que cuando lo lea os acordáis. Jesús dijo que ni este ni sus padres pecaron. Es decir, que la enfermedad no es una cuestión del pecado personal que uno haga, sino que el ser humano tiene esa tendencia al pecado desde que nuestros primeros padres pecaron. Pero espiritualmente, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Hay otra realidad. Y este pasaje, aunque hablamos de una enfermedad física, la de la suegra de Pedro, representa muy bien lo que es nuestra salud espiritual por naturaleza. Todos tenemos una naturaleza caída y pecadora, ya lo hemos dicho. La prueba está que lo primero que se aprende de pequeños es a desobedecer. La primera palabra que aprenden los niños es no. Y nadie se lo ha enseñado, pero no. Por lo tanto, nuestro estado espiritual al nacer es como el de una enfermedad. Y hago énfasis en el adverbio de comparación. Nuestro estado espiritual es como una enfermedad. Enfermo de muerte, como el estado de la suegra de Pedro. Sirva la comparación. Estamos en una cama espiritual, en un estado de enfermedad, de muerte, desangrándonos el alma, camino de la condenación eterna, debido al pecado. Es así. Esa es la condición humana. Leí el pasaje de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también vosotros en otro tiempo vivíais en las pasiones de vuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y también en Romanos capítulo 8, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Por lo tanto, si estamos en nuestra cama muertos espiritualmente, somos incapaces por nosotros mismos de poder sanarnos, de poder curarnos. Y así se encontraba la suegra de Pedro, postrada en la cama, incapaz por sí sola de sanarse, camino de la muerte. Y sigue diciendo Pablo en Romanos 5, cuando éramos realmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, que éramos pecadores. Incapaz como estaba la suegra de Pedro, incapaz de levantarse de la cama, incapaz de poder caminar, incapaz de valerse por sí sola, por sí misma. Muchas veces, llevados por nuestra propia ceguera, pensamos que somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos y dejamos fuera de nuestra ecuación a Dios. Dejamos ahí de lado, ¿no? Pero esa es la humanidad caída. Y así éramos nosotros, que aunque en este mundo físico podamos caminar y correr e incluso batir algún récord, espiritualmente, si no viene el verdadero remedio de fuera, estamos irremediablemente postrados en la cama, con una hemorragia interna que se va desangrando. Y hablo del sentido espiritual. Por eso tengamos una cosa clara. Dice Romanos 9:16 que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí está.
Nosotros, por nosotros mismos, somos incapaces de poder salvarnos. Pero en Cristo hay salvación. Entonces, cuando podemos vernos muy identificados con la sombra de Pedro, y si ese estado, si no se remedia, es un estado sin esperanza. Si Cristo no está en nosotros, estamos sin esperanza. Sin esperanza, como la suegra de Pedro postrada en cama, ahí va mucha gente por este mundo, sin tener a Cristo y sin tener esperanza. Nacemos y al no tener esperanza eterna nos llenamos de cosas banales, mundanas, seculares, intentando alargar el tiempo bajo una agonía que nos lleva a que no quede en Cristo la muerte eterna. Dice Efesios: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles, la carne llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así va mucha gente todavía por ahí. Gracias a Dios que ninguno de los que estamos aquí vamos así. Damos gracias a Dios por eso. Pero cada respiración o hálito de vida es un paso al precipicio para aquel que todavía no tiene a Cristo, a un desenlace fatal que es la muerte y la condenación eterna. Y lo que más miedo tiene la gente es a la muerte, cuando para nosotros morir es dormir, es despertar a otro estado, a otra dimensión con el Señor. Por eso necesitamos desesperadamente al médico del alma, aquel que solo puede revertir esa situación. Es decir, ¿quién es el médico del alma? Cristo. Cristo es el médico por excelencia. Y a Él hemos de acudir. Sanados por Cristo. Dice el texto leído que Jesús se le acercó y tomando la suegra de Pedro de la mano, la levantó y la fiebre la dejó. Seguramente hubo un día en nuestra vida cuando no teníamos esperanza, pero Dios se acercó a cada uno de nosotros por medio de Cristo y experimentamos esa muestra del amor y de la misericordia de Dios en nuestra vida. Fijaos que Dios usa sus medios para bendecirnos. Seguramente a vosotros, a vosotras, alguien os habrá en algún momento hablado acerca del Señor. Dios usó a una persona, o usó una circunstancia, o usó un folleto, una palabra. En el caso de la suegra de Pedro, fueron otros que le hablaron a Jesús e intercedieron por ella. Sí, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Pero esto no entra en conflicto con que Dios también usa, por medio de su providencia, el contexto y el momento en que vivimos y el lugar donde nosotros estamos, para poder ser sanos, espiritualmente hablando. Tomemos importancia de esto y seamos agradecidos a Dios por haber usado a las personas que nos llevaron a los pies de Cristo, que fueron instrumentos de Dios, que interceden por nosotros, que oran por nosotros aún. Esto es de valiosa importancia y lo podemos ver en este pasaje de la sanidad de la suegra de Pedro. Dios es el que motiva la acción de que uno le hablen a Cristo de la suegra de Pedro. Y Cristo, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, tiene amor y misericordia para restaurar la vida de esa mujer. Y es que Dios es el que se acerca a nosotros, porque Él nos amó primero. Lo vemos en Juan capítulo 4. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y somos sanados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
suegra de Pedro fue sanada y vemos que ella no hizo nada para que así fuera, porque ella estaba postrada en cama. Es más, su destino era seguir ahí. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Quizás hasta la muerte. Era como si fuera una prisión. No podía salir de ahí, no se podía levantar. La fiebre en aquel tiempo no se podía curar, al menos esta, la fiebre que tenía la mujer. Pero Cristo, mostrando su amor y su misericordia, la tomó de la mano. Ahí vemos el gesto de amor y cercanía de Jesús. Y la fiebre la dejó. Una fiebre incurable. No dice que la fiebre bajó. No dice que la fiebre mejoró de la fiebre, la mujer esta, sino que literalmente dice que fue sanada. Verdaderamente sana. Porque lo que el Señor hace lo hace bien. No lo hace a medias. Y lo mismo sucede con cada uno de los que estamos aquí esta mañana. Por la obra de Cristo en la cruz, por su muerte y resurrección, somos sanados de nuestra enfermedad, de esa muerte espiritual que nos lleva a la muerte eterna. Somos sanados y salvados. Que muchas veces la palabra en el griego sanar y salvar van juntas. Ya nuestra alma no está necrosada, es decir, ese daño irreparable para nosotros. Generalmente la necrosia es por falta de riego sanguíneo. Nosotros hemos sido sanados por el sacrificio de Cristo en la cruz, que derramó su sangre por nosotros. Dice Isaías, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Aquí el profeta habla de los padecimientos de Cristo y habla de la enfermedad mortal del pecado, la puerta de las demás enfermedades, por el cual, gracias a Cristo y a su obra, somos sanados, liberados y capacitados para una comunión con nuestros hermanos y hermanas, pero sobre todo para la comunión con Dios. Nuestra sanidad espiritual nos lleva a tener una preciosa comunión con cada uno de nosotros, porque todos somos hermanos y hermanas de Cristo, porque somos una familia de Dios. En tercer lugar, somos sanados para servir. Dice el texto que hemos leído al principio, leído por la pastora Damaris en los devocionales, dice que ella le servía. Cuando fue sanada, inmediatamente se levantó y ella le servía. Allí los apóstoles de Jesús. Qué maravilloso, ¿no? No dice que ella mejoró o esperó a recuperarse o estaba debilitada. No. Lo hizo todo bien Jesús. Que en un caso así podría ocurrir, ¿no? Uno se levanta después de tanto tiempo en cama, pues está débil, ¿no? Pues no, aquí no. Aquí ella estaba fuerte para poder servir, como hemos leído, ¿no? Y ella les servía. La suegra de Pedro no esperó al futuro, fue algo inmediato, no esperó más tiempo. Y esa es la obra de Dios. La salvó, la sanó, y ella tenía capacidades para poder y fuerzas para poder servir a Jesús y a sus discípulos. Dios nos salva y con la salvación nos capacita para comenzar a servir, para servirle a Dios y a la Iglesia. Aquella persona que experimenta en su vida el milagro de la salvación del alma, que es levantado por el Señor del lecho de la enfermedad espiritual o de la muerte, anhela desde el primer día servir al Señor. Desea ser un cristiano activo, proactivo, no un cristiano pasivo, porque está agradecido al Señor por lo que ha hecho en su vida. Es ser muy egoísta, haber recibido un milagro y no servir al Señor. Y el mayor milagro que hoy hace Dios en este mundo, a través de Cristo, es
un alma pase de doble vida. Cuando alguien recibe a Cristo y quiere esconder lo que ha recibido, me recuerda a esa parábola de los talentos. Que uno recibió 5 talentos y multiplicó otros 5. Otro recibió 2 e hizo lo mismo. Multiplicó otros 2. Pero el que le dio 1 fue un egoísta y no hizo su deber de servicio. Este fue castigado y fue llamado siervo malo y perezoso. Por eso, hermanos y hermanas en Cristo, esto es serio, Si realmente has sido sanado o sanada por el Señor, sigue el ejemplo de la suegra de Pedro. Que no seas una persona pasiva. No te acomodes. Sirve al Señor. Pues Dios quiere usarte para bendición y para su gloria. Habla de lo que el Señor ha hecho en tu vida. No hace falta que seas un teólogo. Y puede ser que haya gente que te arrebata el Evangelio. Pero si tú compartes con él lo que tú has hecho en tu vida, eso nadie lo puede rebatir. Que el Señor te use. Pero claro, esto requiere que hagamos algunos esfuerzos y algún sacrificio, como lo vemos en la suegra de Pedro, la cual puso a Cristo en primer lugar. Imaginaros cuántas cosas debo de hacer esta mujer mientras estaba postrada en su cama. ¿Cuántas cosas debo de hacer? Seguramente esta mujer en su mente estaría ahí como en depresión, podríamos decir, ¿no? Deseo de ver a la familia, deseo de ver a las amistades, salir a la calle, a sus seres queridos, salir de casa. Bueno, postrada en la cama, tendría que ser duro. Yo creo que el deseo humano de cualquiera de nosotros, si estuviéramos enfermos en esta situación, sería y desear salir de ese lugar donde estoy postrado, ¿no? Pero esta mujer es un ejemplo. Dejó todos esos deseos que en la cama posiblemente había estado ahí deseando para anhelar a servir a Cristo. Aún en las cosas más cotidianas, ella deseaba servir a Cristo. Y le gustaba a Cristo. Aunque puede que algunos sean negligentes en esto, pero ¿verdad que podemos aprender de esta mujer? No conocemos su nombre, pero vemos la sencillez de esta mujer y a quién puso en primer lugar. Puso a Cristo el primero. Eso es ser un alma agradecida al Señor. Pero vamos más allá. Seguro que ella sirvió no solamente a Jesús, que era quien la sanó y la salvó, sino a todos los que se acercaban al Señor y estaban allí. Una hermana de esa iglesia, cuando el domingo pasado se enteró que el hermano Jan estaba en el hospital de Poniente, esa hermana me dice: pastor, el martes libro en el trabajo. Si hace falta que esté con el hermano, dígamelo. Qué bendición oír eso, ¿no? Una persona dispuesta a servir. Sirvamos a los que aún están enfermos en la puerta de Cristo, en el sentido espiritual. Dice el texto también, que se ha leído devocional, que a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Una sanidad, una salvación, siempre tienen testigos. Y estos testigos hablaron las buenas noticias.
Y en poco tiempo muchos estaban esperando en la puerta, viendo en su necesidad que Cristo era el único que podía sanarlos y salvarlos. Esta mujer pasó de estar postrada en su cama a ser una sierva del Señor, que servía a los necesitados de Cristo en su casa. Por lo tanto, su vida ya empezó a ser una vida involucrada en el servicio de su llamado cristiano, porque ya era una seguidora de Cristo. Y a los cristianos se les llamó cristianos en Antioquía por primera vez porque eran seguidores de Cristo. ¿Tú eres un seguidor o una seguidora de Cristo? ¿Saben que tú eres un hijo o una hija de Dios? A veces sin hablar, la gente puede saber, porque tu testimonio es importante. Esta mujer fue bendición para mucha gente, porque puso en el centro de su vida a Cristo. Y quiero ir concluyendo. Qué gran ejemplo vemos en este pasaje. Una mujer postrada, podemos decir desahuciada, porque no había solución para esa fiebre tan rara que tenía esta mujer. Fue sanada por Jesús y pasó a servirle de forma desinteresada, agradecida por lo que Cristo había hecho en ella. Y fue bendición para otros. Si de algo debe caracterizarse nuestra vida cristiana, hermanos y hermanas, es por agradecimiento a Dios. Y ese agradecimiento nos tiene que mover a servirle, a no mirar nuestros propios intereses, a nuestros propios ombligos, ahí en nosotros, yo y solo yo. No seamos egoístas. Un cristiano no puede ser egoísta. Miremos los intereses del reino de Dios. Hemos recibido el mayor de los regalos, un milagro. Hemos recibido la salvación y la vida eterna. Qué grande es eso. Es un gran tesoro. Seamos agradecidos. Vivamos en consecuencia de eso y vivamos en consonancia con la fe recibida. Hay mucha gente que necesita que nosotros, como hijos e hijas de Dios, y al igual que esta mujer, si tú has sido sanado o sanada, eres una persona apartada por el Señor. ¿Para qué? Para anunciar a Cristo. Vive para Él. Y grandes cosas verás en tu vida. Es así. Si tú vives para Él, verás grandes cosas. Cosas que quizás has empezado a experimentar en el momento en que el Señor te levantó de esa cama espiritual en la que tenías una enfermedad del alma. Vive con agradecimiento al Señor y tu vida tomará un rumbo totalmente diferente al que hasta ahora estás llevando. Que Cristo sea en el primer lugar en tu vida. Que así sea y Dios te bendiga.